cómo es una cadena agroalimentaria o agroindustrial, ¿no? ¿Cómo se configura esto? Yo les dije que había distintas configuraciones, hablamos de clúster, hablamos de cadena, hablamos de distritos. Yo le voy a poner el foco como ejemplo, y solo como ejemplo, a una cadena productiva. ¿Qué significa una cadena productiva? Y si ustedes se fijan, las cadenas se inician en la investigación y desarrollo y llegan hasta el consumidor final. Por lo general, cuando nombramos una cadena, lo hacemos en función del producto. Uy, perdón, les estaba tapando. No me di cuenta. Perdón. Decíamos que se inicia en la investigación y desarrollo, termina en el consumidor final y de alguna manera la cadena productiva se nombra en función del producto allá al final. El producto que toma contacto directamente con el consumidor es el que da el nombre a la cadena. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la carne bovina en Argentina, estamos hablando de que esta es la cadena productiva de carne bovina en la República Argentina. No decimos la cadena ganadera, es la cadena de carne bovina. Si hablamos de los lácteos, hablamos de la cadena de productos lácteos en la República Argentina, no hablamos de la lechería como tal. Solamente el nombre nos está dando la aproximación de que estamos hablando de una punta hasta la otra punta. Cuando hablamos, por ejemplo, del trigo, no hablamos de la cadena triguera, hablamos de la cadena de harinas y farináceos, que es lo que llega allá al final al consumidor. En un esfuerzo de imaginación, si esta es una cadena, dijimos, bueno, desde el punto de vista académico, a cada uno de estos los vamos a llamar eslabones. Si nos rompimos la cabeza y dijimos, bueno, si esta es una cadena, ¿cómo se llaman cada uno de estos pasos? Eslabones. A su vez, es importante identificar que tenemos estas bandas rojas que lo dividen, que son los espacios de transacción existentes entre cada uno de estos eslabones. Y acá abre una primera cuestión y una primera aproximación que es muy importante sobre esta configuración. Es decir, las cadenas tienen eslabones y la performance o la eficiencia de toda la cadena en su conjunto va a depender de la eficiencia de cada uno de los eslabones. Entonces, cuando nosotros analicemos una cadena como tal, tenemos que prestar atención indudablemente a qué es lo que hacen cada uno de estos eslabones, pero a su vez prestar muchísima atención a estas bandas rojas que son los espacios de transacción. En ese espacio es donde un determinado bien producido por este eslabón pasa a ser propiedad del eslabón siguiente. Y piensen en lo siguiente, entre la producción y la industria, en las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, indudablemente que es un espacio altamente conflictivo, siempre. En donde las distintas cadenas lo han resuelto de distintas maneras. Y ahora vamos a ver exactamente, por ejemplo, cuál. Todo este sistema funciona claramente en el marco de la sociedad, de nuestra sociedad, y del Estado y de la política pública. O sea, de alguna manera el Estado con su intervención o no intervención, o directamente la política pública o la sociedad en sí mismo, genera tensiones y genera de alguna manera un funcionamiento más o menos eficiente de esto, o más o menos, con flujos más dinámicos hacia un lado y hacia otro, en términos, por ejemplo, de una sociedad demandando a las cadenas agroalimentarias y agroindustriales un fuerte compromiso con el no impacto ambiental, ¿no? O sea, con la búsqueda de una producción claramente de carácter sustentable y sin impacto ambiental. O, por ejemplo, directamente lo que tiene que ver con las cadenas ganaderas, el hecho del bienestar animal como un eje central para poder llegar a ser una cadena que pueda hacer el abastecimiento de un producto
y esa demanda claramente es una demanda de la sociedad. Entonces la sociedad hoy y siempre estuvo regulando el funcionamiento de estos sistemas. Fíjense que cada uno de estos espacios se pueden administrar de distinta manera, cada uno de estos espacios de transacción. Lo podemos hacer a través de fijación de precios, lo podemos hacer a través del mercado directamente, lo podemos hacer a través de una posición dominante, a través de contratos, a través de integración vertical o a través de integración horizontal. O sea que hay distintos mecanismos por los cuales estos espacios de transacción se resuelven. Y eso es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que abordar como profesionales. Es decir, si nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, de carácter productivo, frutihortícola o hortícola, en la zona, en el Cinturón Verde de Buenos Aires, es decir, cómo resolvemos y a través de qué mecanismo este espacio de transacción. Podríamos decir que es un espacio de transacción complejo, en donde el productor siempre está en una posición de inferioridad en términos de su poder de comercialización, y esto obliga necesariamente a estrategias que permitan mejorar el sistema y la resolución de este espacio de transacción. Siempre hay conflicto, estos espacios tienen una tensión importante entre cada uno de los eslabones y siempre lo que vislumbramos es que existe conflicto en estos espacios de transacción. A su vez, una cuestión muy importante de carácter económica que tiene que ver con cómo en un mercado interno se tracciona a la propia cadena. Es decir, un consumidor que ve disminuido su poder adquisitivo, claramente va a traccionar menos la cadena como tal, que es lo que está sucediendo en estos momentos. O sea, la disminución del poder adquisitivo de la población ha hecho que disminuya el consumo de lácteos, el consumo de carne, el consumo de distintos alimentos. ¿Eso qué es lo que hace? Que una cadena que está claramente preparada para un flujo de producto a un determinado volumen, automáticamente ve reducido ese volumen y hacia atrás se genera más conflicto en cada uno de estos espacios de transacción.